Yo misma fui mi ruta. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisoria no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante, adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. A cada paso adelantado en mi ruta hacia el frente, rasgaba mis espaldas el aleteo desesperado de los troncos viejos. Pero la rama estaba desprendida para siempre y a cada nuevo azote la mirada mía se separaba más y más y más de los lejanos horizontes aprendidos y mi rostro iba tomando la expresión que le venía de adentro, la expresión definida que asomaba un sentimiento de liberación íntima, un sentimiento que surgía del equilibrio sostenido entre la vida y la verdad del beso de los senderos nuevos. Ya definido mi mundo en el presente, me sentí brote de todos los suelos de la tierra, de los suelos sin historia, de los suelos sin porvenir, del suelo siempre suelo sin orillas, de todos los hombres y de todas las épocas. Y fui toda en mí como fue en mí la vida. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presentes cuando ya los heraldos me anunciaban en el regio desfile de los troncos viejos. Se me torció el deseo de seguir a los hombres y el homenaje se quedó esperándome. Julia de Burgos. Bueno, y con ese poema clásico, Yo misma fui mi ruta, de la poeta Julia de Burgos, comenzamos este episodio número 32 de La Esquina Rota, sobremesa poética del 7 de agosto del año 2025. ¿Qué tal el poema, Carlos Velázquez? Muy conmovedor, ¿no? Ahí se nota toda la fuerza poética que tenía Julia de Burgos. Ese paso por la vida, a pesar de la vida misma, ¿no? Y seguir andando con toda la carga y tradicional que tiene que cargar la gente. Ujú. Y ahí el afrontar la valentía de vivir a pesar de todo lo que se trae atrás. Ujú. Una relación problemática con el amor, ¿no? La de Julia de Burgos, Irene. Estábamos hablando antes, ¿no? Tuvo varias parejas, Tuvo, ¿no? Rubén Rodríguez Ucham, ¿sí? sí, Luego estuvo Armando Marín, pero había una relación con un dominicano, ¿no? Juan un Isidro amor con Jiménez Grullón. Virgilio, sí, sí, con Virgilio Díaz Grullón. Sí, fue según sé, fue una relación muy fuerte, sí. En realidad no sé cómo terminaron, pero sí que fue una persona muy importante en la vida de Julia. Me conmueve mucho este poema. Siempre lo leo, por años he estado leyendo este poema y, y bueno, la siento. Esto me lleva a esa antología que hizo Edna Iris Rivera para el 100 aniversario de la muerte de Julia. Sí, Eh, ella, Ignairis Rivera, la poeta puertorriqueña también, se ha encargado de revivir y de mantener la memoria de Julia muy viva, no solamente en los centros culturales, sino en la literatura misma, ¿no? Con este libro, esta antología que hizo de poemas a Julia de Burgos, ¿no? sí, y también Edna Iris, también la dominicana, la poeta, la ensayista dominicana, Chiqui Vicioso. Ujú. Es una estudiosa de Julia de Burgos. Bueno, una vida que estaba marcada por la tragedia, por la pérdida. Nace en 1914, el 17 de febrero, y Ujú. termina en la ciudad de Nueva York, ¿no? Después de un periplo por Cuba y otros lugares, termina viviendo en la ciudad de Nueva York, en Julia, y aquí eh, pues desarrolla o termina pues muerta el día 5 de julio del año 1953. Unos En la calle, ¿verdad? policías, ¿Sí? En unos, la calle murió, ¿verdad? pues la encuentran unos policías en la calle. Ujú. No tenía ninguna identificación, no tenía nada, la llevan al hospital donde muere el 6 de julio. Pues tiene neumonía,
¿sí? O sea, de frío, obviamente. Tiene también cirrosis hepática Ujú, y nadie la reconoce. Entonces terminan enterrándola como una Jane Doe, una tumba sin nombre. ujú. NN. ¿Sí? Mucho tiempo después es que se identifica, digamos, que esta poeta estaba perdida, la encuentra la familia, se encuentra, los amigos la encuentran, perdón, está en una de estas islas que son cementerios aquí en la ciudad de Nueva York. Eventualmente la ubican y eventualmente se hace la repatriación de su cuerpo. Es Em, una poeta muy, muy reconocida, eh, muy reconocida su obra eh, por años y yo creo que va a seguir así. Creo que es la voz, una de las voces más representativas de los poetas puertorriqueños. Se no, sin podría duda. decir que ella es la poeta representativa de Puerto Rico como poeta, La como poeta nacional, sin duda, poeta sin nacional. duda, ¿Sí? pero además que representa también eso que ha marcado mucho a la nación puertorriqueña y es la lucha por autonomía, la demanda por mantener sus tradiciones culturales, muy progresista, Julia también, unos niveles de feminismo, y ella ya era una mujer adelantada a su época, tiene este poema clásico del Río Grande, Loíza, Ujú. y la conexión con esa diáspora casi obligada de Puerto Rico en los Estados Unidos. Así que ella es fundamental. Hay un centro Sí, cultural, ahí en Julia de Manhattan, Burgos. el Centro Cultural Julia de Burgos, también cuando yo llegué de la República Dominicana, recuerdo que allá en la Universidad de Yale Ujú, también hay un Centro Cultural Julia de Burgos. sí, Sí. O sea que hay eh, muchas, creo que hay escuelas también que llevan su nombre. ujú. Y creo que Ujú. no estoy pero creo que hay una calle también que lleva el nombre de Julia. Sí, allá cerca sí, sí, ahí por el Museo del Barrio. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, por el Museo del Barrio, sí, esa calle se llama Julia de Burgos. Por el Museo del Barrio, sí. Sí, sí, Yo sí. recuerdo mucho, fue una de las poetas que descubrí al llegar aquí a Ujú. la ciudad de Nueva York. Hemos estado tocando el tema de qué viven los poetas en episodios anteriores, ¿no? Y pues hoy luego pensamos que hay poetas que no viven, sino que malviven, ¿no? Mm. Sí, yo estuve leyendo de un poeta que ahora mismo no recuerdo el apellido, pero se llama Raimundo. Ujú. Ah, ese poeta vivió 35 años en la calle. Oh, 35 años en la calle, y una muchacha pasaba y se le acercó, comenzó a tener esa relación así de amistad, hasta que un hermano eh, se enteró y ya cambió la vida para él en los últimos años. Creo que sigue vivo. Eso está muy ligado también a problemas mentales y Ujú, a problemas de adicciones, ¿no? exacto. Algunos no pueden solucionar la crisis familiar con sus problemas personales y la única opción es vivir por su cuenta solos, generalmente Exacto. abandonados por la familia, a veces escapados de la familia. Yo recuerdo que algunas veces veía familias tratando de tratar de recuperar a un familiar metido en Ujú. las drogas y ellos no querían salir de ahí. Por eso es que cada Y vez que vemos a algunos desamparados, poetas o no poetas, la gente dice que detrás de cada persona hay una historia. bueno, y el poeta paradigmático de del mendigo, el que está bueno, no, el que está por la calle, ¿no? El que vive en la calle, el poeta sin casa, o vagabundo. el vagabundo es Rimbaud, ¿no? Ujú, Que en algún momento deja su pueblo en Francia y se va caminando, ¿no? Hasta París, allá a encontrarse con Verlaine y con los demás poetas malditos, ¿no? Entonces se ujú, genera ese mito del poeta maldito, ¿no? Que va por ahí viviendo y malviviendo. Pero aunque en el caso de Rambo, digo yo, las circunstancias eran diferentes. Nosotros en Latinoamérica tenemos nuestras propias tragedias. En Iberoamérica tenemos las historias de los poetas que por una u otra razón terminan en la calle o en instituciones mentales. Carlos, usted tenía un ujú. ejemplo, ¿no? El llamado poeta maldito del Caribe, ¿no? El Caribe Sí, sí, colombiano. pero antes de mencionarlo, hay otro poeta galés
que también fue muy famoso dentro de la lengua inglesa, que es W. H. Davis. Ujú, Fue un poeta galés y escritor que pasó casi toda su vida como vagabundo por el Reino Unido y en el siglo XIX, y fue uno de los poetas más populares de su época, ¿no? Mm. Bueno, hablando de estos poetas que se vuelven íconos, tal vez detrás de su apariencia del desgreño de la poesía, si se puede mencionar de esa manera, es Raúl Gómez Hatín, uno de los poetas más importantes del siglo XX en Colombia. En la ujú. segunda parte del siglo XX, ¿no? Es un poeta de la costa Caribe. El poeta nació en Cartagena y murió en Cartagena también. Sin embargo, gran parte de su vida la pasó en Cereté, pasaba entre Cereté y Cartagena, porque su Oh, familia, su familia estaba asentada allí, era hijo de un abogado, y su padre lo influyó para que estudiara Derecho. En la universidad en Cartagena, él entra a estudiar Derecho, nunca terminó la carrera, estudiaba no de forma continua, y allí se involucró con el teatro y empezó a escribir poesía, ¿no? nació en los 40, ¿verdad que sí? Nació en el 45, Mm, sí, nació en el 45. Y ahí se involucró con el teatro y la poesía. ujú. Claro. Y en esa época todo el mundo estudiaba derecho porque no existían las carreras de literatura todavía. O sea, había los filólogos, pero no había las carreras de literatura. Así que la única forma, García Márquez también estudia derecho, ¿no? Ujú. Ir a estudiar derecho en esa época significaba acercarse lo más que se podía a la literatura. Y era también una forma de obligar a los muchachos a tener una profesión que les permitiera después ganarse la vida. Pero no fue el caso de Hattin porque termina desarrollando esquizofrenia, ¿no, Carlos? Sí, maníaco depresivo y esquizofrénico. Sí. Él no terminó sus estudios, y, y pues no sé, a pesar de toda su situación de apoyo, porque ya era un poeta reconocido a nivel nacional. Termina en la indigencia en Cartagena, y su muerte fue muy trágica, ¿no? Se dice que en un episodio maníaco se le arrojó a un autobús y lo atropelló y lo mató en el año 1997 con solo 51 años. Muy joven, sí. Ah, Oye, joven, muy joven. Carlos, usted tiene un poema de él, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, Para señor, decirnos. escuchamos. El poema se titula Ombligo de Luna. Ombligo de Luna, de Raúl Gómez Hattin. Vamos a escucharlo. Dibujo tu perfil del faro a las murallas, luz de alucinación son tus ojos de hierro, el mar salta en las piedras y mi alma se equivoca, el sol se hunde en el agua y el agua es puro fuego. Eres casi de sueño, eres casi de piedra en el vaivén del tiempo, arquetipo amoroso firme en la turbiedad, esa manera tuya de calmarme las lágrimas, de desbocar tu cuerpo contra el mío, enloquecido como un potro en una llanura incendiada, de verter tus palabras en mi entendimiento, cual veneno que cura la ausencia, de recordar cosas usadas y olvidadas con un vuelo que ilumina y asombra. Es tarde, amor. El mar trae tormenta. Hay una luna pálida que recuerda tu ombligo y unas nubes livianas y pesadas como tus manos beben sedientas, así cuando yo sobre tu boca muero. Bueno, ahí está el poema La voz de del maestro, ¿no? Me La voz de encanta, me Hattin. encanta. viva Sí. voz, en viva voz, viva voz. Sí, sí, sí. Y hay una persona que yo quisiera mencionar porque, pues, ha sido muy importante, ¿no? En muchos niveles, pero la amistad con Hattin que tuvo Milcíades Arévalo. Milcíades Arévalo es un escritor colombiano
que entre otras cosas publica una revista histórica ya puesto de combate por más de 50 años, pero que tuvo una amistad muy profunda y muy cercana con Hatim, lo acompañó en todas, en las buenas y en las malas. Mm. Y hay otra característica de Milciades que es algo que yo en lo personal le tengo que agradecer, es que Milciades es un tipo generoso de una forma en la que otras personas no son generosas, y es que él no solamente publica a otras personas, sino que también tomaba fotos, hacía imágenes, él cargaba su cámara o carga su cámara y tomaba fotografías, y es uno de los grandes documentaristas de la literatura en Colombia. Independientemente de qué tan famoso era el escritor, qué tan nuevo era. Y yo recuerdo a Milciades de muchacho asistiendo a las lecturas y tomando fotografías, teniendo una generosidad de que si después él venía con sus fotos y tú aparecías ahí, te la regalaba, Irene. Wow, Sí. hermoso, hermoso. En una época en la que las fotografías eran costosas. Ujú, ¿Sí? ujú. Y este hombre no solamente se tomaba el tiempo de ir a las lecturas de poemas de los poetas jóvenes, ¿sí? Sino que Sino que además... las imprimía Ujú, ujú, y las entregaba. O sí. sea, un gesto Sí, aparte invaluable. sí, Que, memoria de la poesía en Colombia está en las fotos tomadas por Messias Arias. ujú, Exactamente. ujú, Y la relación con Hatim, una relación honesta, verdadera, profunda. Entonces yo quisiera pues recordar esa parte, ¿no? De la vida de Hatim y la amistad con Milciades. Hatim pues es reconocido como el poeta maldito, es el poeta al que todo el mundo le gusta, porque en Colombia hay unos poetas que es obligación que le gusten a todo el mundo. Entonces, El eh, sol se hunde en el agua. Me encanta. Uy, es un uy, gran uy. poeta, sí, Un gran poeta, un gran poeta. es un gran poeta, pero también representa mucho la tragedia del pueblo colombiano, Ujú, exacto. porque pues tenía esas entradas y salidas de los hospitales mentales, tenía un Ujú, problema grave con las drogas, con el consumo de drogas, ¿no, Carlos? Sí, además era homosexual, abiertamente homosexual, entonces imagínate. todo este cóctel era como Ujú, una bandera en contra del sistema. ujú. Todo eso Que en esa tan- época era muy claro, una cuestión muy difícil, muy, muy. sobre todo porque la poesía en Colombia ha sido manejada no por los poetas, sino por la élite. Ujú, O sea, gran parte de lo que es la poesía en Colombia tiene una influencia muy fuerte de la élite política. Los presidentes, los presidentes pues no es extraño que Colombia haya tenido casi 2 décadas de presidentes filólogos, ¿no? ujú, Y los presidentes se han involucrado mucho en la producción poética, ¿no? Tuvimos varios poetas presidentes, el último tal vez fue Belisario Betancur, ujú, que tenía gran influencia y también él fue también mecenas, ¿no? Por ejemplo, de Casa Silva y de otros poetas. Y entonces ellos representan un tipo de visión de mundo que va en contra de todo lo que Gómez Hattin estaba viviendo en carne viva en las calles de la costa. Además era costeño, ¿no? Además era así, era colombiano y mezcla sirio-libanés. Entonces Raúl Gómez Hattin se convierte como una estandarte de resistencia ujú. ante una tradición muy conservadora. Sí. Y que me imagino ahí que en su pueblo, en la ciudad, todos lo reconocían. Sí, claro, claro. Sí. No, era un mito urbano, era un Claro, mito cuando estaba urbano. en Cartagena, él era una atracción turística, ¿no? Una atracción turística, exactamente. No, no, Sí, sí, era un sí. mito urbano en Bogotá también, y Ujú, cuando yo era muchacho recordaba cómo pues hablaban no solamente de su poesía, sino de sus episodios, ¿no? ujú, Ujú. ujú. Episodios. Em, Que para muchos es emocionante, porque mira, por ahí va pasando el poeta, ¿eh? Y quiere estar ahí todo cerca. Siempre me acuerdo de Tomás Galán que dice que en un barrio donde él vivió muchos años, él veía a Alfonseca pasar por ahí por el frente y él se quedaba como así ensimismado, emocionado. Entonces pienso en Hattin ahora mismo que estamos hablando, entonces
Eh, Sí, ese sí, sería un buen programa, un buen episodio para la esquina rota, ¿no? Ya y hablar de la primera vez que uno vio de la primera vez que uno ve a un a un poeta, poeta. Bueno, sí, yo ya les conté la mía cuando yo vi era por primera, el primer poeta que yo vi en mi vida fue el que eventualmente se convirtió en maestro. El primer poeta que vi y que reconocí y que acepté era para mí un poeta, ¿no? Porque pues, exacto. seguramente habían otras personas, pero cuando yo vi a Jaime García Mafra dije, este es un poeta. Nunca vi a Hatim. Carlos, ¿usted alguna vez lo vio? Tampoco, no, yo lo escuchaba, había escuchado grabaciones, había visto fotografías, pero nunca, nunca lo vi en persona. Incluso Ujú. cuando asistimos a la Casa Silva, yo no tuve la oportunidad de verlo. A él ahí, tal vez sí ya estaba ya estaba demasiado deteriorado como para estar viniendo tan seguido a Bogotá. Eh, pero, pero no, él no fue de mis qué, de las personas que yo pude ver en persona. Ajá. Sí, pero sí, Carlos Aguasaco, yo pienso que sí, que un buen programa sería eso, la primera vez que vimos ahí en persona, que vimos a ese Poeta. poeta en persona, Bueno, que estuvo pero sentado a tu lado, que te pasó por el frente y que se te iba la mirada. Y la otra cosa también es cómo viven los poetas, ¿no? Porque algunos tienen casa, pero a veces la casa adentro es una guarida, ¿no? sí, Bueno, bueno, Exacto. déjame compartir la foto del interior de la casa de León de Grave Oh, ok. a ver, para que vean a lo que me refiero. Además, uno de los primeros, ya que vamos a hablar de Ay, esta sí. cosa, uno de los primeros poetas que yo reconocí fue León de Grave y lo vi fue por televisión porque era un poeta muy reconocido por la cultura oficial, ¿no? Ujú. Entonces, mira, aquí Sí. encuentra ahí un libro, solo él, tal vez. bueno, sí, obviamente es una persona que sufría del mal de Diógenes, ¿no? Sí, Eso es lo que hablaremos después. Order, ¿no? Un acumulador, ¿no? Se llama ese Un término, acumulador. el Sí. Diógenes, ¿sí? Claro, se convierte en una guarida. Bueno, Carlos, yo quiero pasar a hablar de los comentarios que las personas amablemente nos han puesto en las redes sociales Ujú. con Han sido muchos. respuesta, sí, en Sí. respuesta a nuestra pregunta, ¿no? Gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y que nos escriben. Nos hablaba, pues, Troncoso nos habla de cómo Ricardo León Peñavilla vivía aquí en Nueva York, dormía en las estaciones del tren, ¿sí? Ujú, Con una máquina de escribir como almohada, ¿no? Eh, y Iván Vergara nos cuenta, ¿no? El chilango andaluz, Carlos, nos cuenta que en los primeros Sí. años en Sevilla tuvo sin papel y sin dinero, ¿no? Tuvo que pasar algunas noches en la calle también, ¿no? Y que por eso él tiene toda un rechazo con respecto a la actitud del malditismo, ¿no? Lo que él llama el malditismo, ¿no? ujú. Ujú. Em, dice, de ahí me ocurre que cuando me topo con alguien que va de malditismo, me encabrona mucho la pretensión. Pasar hambre nunca fue divertido ni romántico. Personas que quieren romantizar la miseria y eso no es cierto. Exacto. ¿Sí? Exacto. Eh, Esa es otra posición muy común sobre todo en algunos poetas que tratan de ser vanguardistas, ¿no? Ujú. O sea, agarran una guitarra que nunca afinan ujú. y se están en Exactamente. y se emborrachan en los peldaños de entrada de una puerta y ahí duran 3 días buscando la Ese debe vida. ser un poeta. Ese va a ser un poeta. Dando lástima e inspirando compasión Ujú. o repulsión Y o pidiendo hasta plata prestada. Wow, veo que Benjamín García y nos escribió, pero escribió. nos dice Rubén Sí. Bedovaldi, nos dice Ujú, que en la Argentina de los 80 del siglo XX, ujú, el poeta Willie Harvey, ¿sí? ujú, Vivió, ¿sí? Sí, alcohólico, sin techo y familia, y dormía en los bancos de las plazas o en los peldaños de la entrada de la catedral, ¿sí? Bueno, Benjamín nos escribió, ¿sí? Nos habla pues, cómo viven los poetas y nos habla, pues, de uno de sus libros. ujú. Sofía Magallanes nos dice que sí es un tema importante para la esquina rota, pero lo vamos a seguir. Estamos preparando otras cosas. Antonieta Villamil pues, nos ha comentado de Hatim. Wow. Mariela Dreyfus nos habla de José María Eguren y de César Vallejo. Sabemos de las dificultades de Vallejo. Tengo que confesar que yo no conozco sobre José María. Vamos a investigarlo. Tenemos como pendiente una invitación a René Acosta para que nos hable de Rogelio Treviño.
Sí, Y Paola Valverde nos invita a hablar con Óscar Castro, que sí, que efectivamente hoy en día él es un conferencista, gestor cultural, sí, y embajador de la marca País en Esencial Costa Rica, pero fue una persona que estuvo viviendo en la calle, una persona desamparada. En- Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Recordemos que cuando lleguemos a 500 seguidores, ya estamos cerca, nos faltan menos de 10 seguidores en YouTube. Entonces, le daremos un premio a alguien y es ofreceremos unas gafas de mar ruso, ¿no? Un marco de gafas de mar ruso. Mar Russo no está con nosotros porque sigue en sus actividades en Turrialba Literaria. Ahora iba para otra actividad literaria en San José, pero estará con nosotros la semana entrante para el episodio número 33 de La Esquina Rota sobre Sí, esa poeta. y yo no quiero que terminemos la esquina rota de hoy, episodio número 32, sin enviarle nuestras condolencias a Miguelina, a José, a Pablo, a María Miguelina, por la muerte de una persona muy querida, por la muerte de su esposo, de su padre, José Rafael La Antigua. José Rafael La Antigua es ministro de Cultura en la República Dominicana, que fue una persona muy, muy importante para nuestra generación del 80, donde él tenía su columna en el periódico, en un periódico, y le dedicó mucho, hizo mucho estudio sobre a la generación de los 80 y de unos largos periodos. Nos sentimos muy tristes, muchas personas. Hablé con Franklin Gutiérrez anoche y recuerdo que en el 2009, me invitó al segundo Festival Internacional de Poesía, al que llamaron Palabras en el Tiempo, donde estuvo Gamoneda, algo Sí, claro. inolvidable. José Y Rafael Antigua, muy importante. Junto sí, a Franklin sí. Gutiérrez, yo diría que fueron los Sí, documentalistas sí, de la sí, sí, generación, ¿sí? definitivo. Los que más disciplinados al escribir sobre la poesía dominicana de nuestra época, ¿no? Sí, que Sí. cuando yo publiqué mi primer libro, Desnudez del Silencio, él sacó un pequeño artículo hablando de esa publicación. Imagínate, sí, muy Eh, generoso José Rafael eh, Antigua al dedicarle tiempo y espacio a las nuevas generaciones y a la escritura de otros. Es una forma de la generosidad, sí, 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 ¿sí? sí, 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 sí. En Entonces, poesía. sí, mis condolencias para toda la familia y amigos. Siempre estará con nosotros. Y así llegamos al final del episodio número 33, 32 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética. Nos vemos la semana entrante.